Mm, Hola, ¿cómo están? Les habla el profesor Marco Julio Cañas Campillo. En esta introducción al Machine Learning, adquirir las habilidades para poder construir modelos de regresión lineal y de clasificación binaria en primera instancia. Entonces, hoy les traigo otra práctica de codificación alrededor de, el proceso de regresión lineal. Sí, vamos a practicar la codificación completa del proceso siguiendo la metodología de Guerón. Entonces, en primera instancia, pues obtenemos los datos y para eso importamos pandas como PD y creamos un data frames, en este caso lo vamos a llamar V de vivienda con PD, PD.read guión CSV, que es una función constructora de data frames que lee archivos de extensión CSV, en este caso vivienda, CSV.csv, y así ya tenemos la creación de nuestro data frame. Después de crearlo es usual que uno quiera verlo, entonces utilizando el método head permite ver las 5 primeras instancias y con el método tail, p.tail, ver las 5 últimas, mostrándonos así que tenemos un data frame que tiene 20.640 instancias, que se refieren a 20.640 distritos, como por decirlo así, barrios del estado de California en Estados Unidos. Y después de uno constituir el data frame y poderlo observar, nos interesará como la síntesis de la información. Entonces, para mostrar síntesis de ella, utilizamos primero el método info, de punto info, y con él podemos ver, en este caso, pues, es el método info, si no se nos da otra vez cuántas instancias hay, cómo están indexadas, los atributos que tenemos, en este caso los atributos predictores, longitud, latitud, antigüedad, habitaciones, dormitorios, población, hogares, ingresos, proximidad y la variable objetivo de último, la variable a predecir que es el valor promedio de vivienda por distrito y nos dice también cuántos valores los nulos encuentras por atributo. En este caso vemos de que no hay valores faltantes en los atributos de longitud, latitud, antigüedad, habitaciones, excepto en dormitorios, que faltan alrededor de 207 datos. La población y los demás no hay faltantes. Y los tipos de datos son de tipo flotante, excepto para una variable, la variable del atributo de proximidad al océano, que pues por ser object, no parece que es de tipo object, y al ser de tipo object, pues puede ser de cualquier tipo objeto de Python. Pero como este data frame proviene de un archivo CSV, entonces debe ser cadenas de caracteres y al ver las últimas líneas y las primeras líneas en cuanto al atributo de proximidad, podemos ver de que la repetición entre estar en el interior y cerca de la bahía deja ver que es una variable categórica. Entonces así el método info nos dio mucha información alrededor de nuestro data frame, pero esa variable categórica la podemos ver más a fondo para ver cuáles son sus subcategorías, que en este caso vemos dos, queremos ver todas, entonces con la notación de punto, b punto proximidad, eh, ya así podemos tener la serie, esa columna, y con value count, poder ver que tiene 2, 4, 5 subcategorías y que la cercanía al océano la tienen 9.136 de las instancias. Muchas de los distritos encuestados pues están cerca a la playa. 6.551 están en el interior y cerca al océano están 2.658, cerca a la bahía 2.290 y en una isla solo 5.
Así podemos ver entonces una síntesis sobre las variables categóricas utilizando pues ValueCom, que nos dan las subcategorías y la frecuencia con que ellas se presentan. También podemos acabar de ver la síntesis de información con b.describe, que de las variables numéricas nos entrega el número de instancias no nulas. Otra vez nos confirma que los dormitorios es el único atributo que tenemos con 207 datos faltantes. Nos da el promedio por atributo. Nos da un promedio de población en los distritos de 1425 habitantes. Nos da la variabilidad, la desviación estándar en 1132. Nos da el valor mínimo de población, que es de 3, y el valor máximo de población, por ejemplo, y de cada atributo de 35.682 y 3 cuartiles por atributo. Así tenemos también muy buena sensación de los datos. Podemos ver, por ejemplo, que hay datos que se mueven entre valores como la antigüedad entre 1 y 37, mientras que la población se mueve entre valores muy grandes como son entre 3 y 35.682. Entonces los atributos pues se mueven entre valores muy disímiles y lo que busca el Machine Learning para facilitar la modelación es estandarizarlos a que se muevan por lo regular. Nos servirá que se muevan con una media 0 y una varianza 1. Bueno, entonces, después de ver la síntesis de los datos, voy a ocuparnos de unas pocas visualizaciones de ellos. Entonces vamos a trabajar visualizaciones de estos datos. Y una de las visualizaciones que podemos hacer es, para ese data frames, aplicarle la función his asociada a los data frames, que nos va a crear una cuadrícula de histogramas de todos los datos que hay, y le podemos agregar un fixi para decirle a través de una tupla más o menos el tamaño que queremos que tenga dicha cuadrícula. Y así pues ver en ese caso, esa cuadrícula nos trae información sobre horizontalmente en qué rango se mueven cada uno de los atributos, la longitud entre valores negativos, entre menos 124 y menos 114, la latitud entre más o menos 20 y 42, y la antigüedad entre 3 y 50. Vemos cómo cambian los rangos y que las distribuciones no son acampanadas, que hay mucho sesgo a derecha. La única que tiene como un comportamiento más o menos acampanado es el valor o la variable objetivo. Bueno, entonces esta visualización nos da más información aún, porque la descripción anterior no nos daba la frecuencia en la que se presentaban los valores en cada atributo. En cambio, en los hogares, por ejemplo, vemos de que después de 3000 casi nunca se presenta que hayan valores mayores a 3000 hogares por distrito. Se ve con muy poca frecuencia y se ven con mayor frecuencia un número de hogares entre 0 y 1000, se ven con muchísima frecuencia. Entonces así tenemos mucha información sobre los datos con esta visualización. Y después de este proceso, Geron, después de pedirnos la visualización, también nos permite, dentro de esa visualización, nos propone la visualización de datos geográficos, que en este caso tenemos dos, la longitud y la latitud, y que esos también los podemos visualizar a través de scatter plots. Entonces, para eso, pues, uno puede al data frames llamar a la función plot de nuevo. No, en este caso es la primera vez que la llamamos. Esta fue la función his para cuadrículas de histogramas, y ahora la función plot, que con parámetro kind le podemos decir qué tipo de gráfico queremos. Queremos un scatter plot, y con este scatter plot, bueno, pues también decirle qué variables queremos observar. En este caso, para x la longitud, queremos ver la longitud, como una cadena de caracteres, y y como la latitud,
también como una cadena de caracteres. Y le damos también, tiene un parámetro alfa para la opacidad del scatter plot, que en uno es la máxima opacidad, y un parámetro también fixed size para el tamaño del gráfico. Fixed size. Pongámosle en este caso de 10 por 6. Y así pues tendríamos nuestro gráfico scatter plot. Aquí nos dice que hay un error de valor. Scatter plot no es válido con kind. El parámetro kind. Miremos a ver. Scatter plot no es válido para. Miremos a ver. Podríamos b.plots kind. Vamos a averiguar este parámetro kind, que es de tipo. Bueno, skater. Bueno, es skater nomás. No tenemos que escribirle skater plot. Queremos un skater. Skater plot es la palabra que utilizamos más que todo es con la librería Seaborn asociada a Matplotlib. Y así vemos que con esta ubicación podemos ver que los datos se configuran dándole como en la forma del estado de California, en el que esta parte de abajo es donde está el mar. Y vemos como hemos visto, una acumulación de datos alrededor de la playa. Hay muchos distritos a los que tenemos información que están cerca de la playa. Y bueno, pues esta función plot asociada a pandas la podemos hacer mejor, diciendo, bueno, podemos ver mejor la concentración de información si la opacidad del scatter plot la bajamos de 1 a 0.1 para ver mejor las concentraciones y ver que efectivamente los puntos se concentran alrededor de la playa y cerca de ella. Y en la parte sur se ven los datos que tenemos, pero también podemos hacer mejor este gráfico otorgándole información sobre dos atributos adicionales al nosotros le podemos dar un parámetro de tamaño del punto, un parámetro S, que sea en este caso la población, de punto población. Le ponemos un label, una etiqueta, para que el tamaño del punto se refiera a la población. Le ponemos aquí población y le agregamos también un parámetro de color, un parámetro C, con plt.get cmap con parámetro get. Ese parámetro C, que nos va a dar un parámetro de color para relacionar los puntos. Bueno, aquí este parámetro C de color se va a fijar en el parámetro de valor promedio, de tal manera que el color nos indique el valor por distrito. Valor. Y aquí con el parámetro cmap, utilizando la función plt.get-cmap.get, le podamos decir que esos colores sean entre rojo y verde y pedirle que nos regale una barra que nos indique para cada color más o menos qué valor de casa tiene. Entonces con color bar, una barra en true activada, ya podemos pedirle que nos lo grafique, pero como llamamos a PLT, que es una opción de graficación, y este gráfico es en realidad asociado con Matplotlib, para utilizar esta función, pues importamos import matplotlib.pyplot as PLT, y ya de esta manera, pues ahí sí nos dibuja el gráfico que tenemos, y así vemos como unos puntos gigantescos. Mientras más grande sea el punto, pues más grande será la población, pero para
así no se nos confunde muchísimo. Entonces le bajamos a ese tamaño de puntos, dividimos por ejemplo por 10 y dividiendo por 10, miren, ya nos quedan unos puntos mucho más grandes y donde a mayor tamaño del punto pues significará un distrito de mayor población, y así vemos que los mayormente poblados son los que están cerca a la playa y bueno, y sobre la playa, ¿cierto? Y podemos dividir mejor por 100 si de pronto te parece mejor, para apreciar mejor el gráfico. Y así vemos que los colores rojos se refieren, mire que la barra nos indica que se mueve de rojo a azul, y los colores rojos se referirán entonces a estados con valor de vivienda muy alto y los colores azules con valores de vivienda muy bajos. Así entonces vemos que el valor de vivienda muy alto se da alrededor de la playa y los muy bajos se dan en el interior. Así pues termina como la parte de visualización propuesta por Guerón, y después de visualizarla pues él pide que dividamos el entrenamiento, hagamos muestreo aleatorio utilizando Scalar para dividir el conjunto de datos, el dataset, en un conjunto para entrenamiento o construcción del modelo y un conjunto para evaluación del modelo o evaluación del desempeño del mismo. Entonces para eso pues vamos a construir un conjunto B-train y un conjunto B-test, test, pero para ello pues previamente uno debe traer a Sklearn. De Sklearn específicamente nos interesa Model Selection y de ella importar la función que hace el muestreo aleatorio, puramente aleatorio, llamada train test split. Al traer esta función, pues bueno, y asignación múltiple, pues decimos, bueno, cree un conjunto de entrenamiento y un conjunto de testeo. Esta función, en realidad, cuando actúa sobre el data frames, crea esas dos instancias, crea esos dos objetos. Entonces así llamemos a la función train test split, que divide en entrenamiento y testeo. Démosle nuestro dataset v, le damos un test size, un tamaño de testeo que usualmente es del 20%, es decir, vamos a dar un 20% de los datos para testear o evaluar el modelo y un 80% para construcción del modelo, y definimos un random states para que cada vez que corramos este programa él nos haga la división sea la misma. Él lo hace de manera aleatoria, pero que con esto lo hacemos de que cada vez que lo corra nos elija los mismos. Y así ya tenemos nuestro conjunto de entrenamiento y de testeo, y ahora el V nuevo va a ser el de entrenamiento y con él vamos a seguir haciendo el proceso de modelación con Machine Learning. Y pues lo que seguirá, nos propone Guerón después de dividirlo, es la imputación de datos faltantes. Entonces vamos a ver que vamos a seguir esta metodología, y es que vamos a imputar los datos faltantes. Vamos después de imputarlos, también a hacer el tratamiento o manipulación de datos categóricos, la codificación de datos categóricos. Y vamos como tercero a codificación de datos categóricos. Después de hacer esa parte de la codificación de datos categóricos, también vamos a estandarizar los datos. Creo que no se me escapa nada dentro del proceso. Imputamos los datos faltantes, codificamos datos categóricos. Pero también después de imputar los datos,
En realidad lo que sigue es el establecimiento de correlaciones. Esas correlaciones, bueno, entonces ese establecimiento de correlaciones que nos servirá para adicionar atributos que estén mejor correlacionados con la variable objetivo y quitar los que no. En este caso nada más vamos a adicionar atributos que estén mejor correlacionados con la variable objetivo, y así con estos tres pasos ya estandarizados vamos a ver después cómo todo este proceso lo podemos resumir con un piplines. Bueno, entonces sigamos con la imputación de datos, y para esa imputación de datos faltantes vamos a descaler from scalar de imputer, el módulo imputer. Vamos a importar simple imputer. Esa clase simple imputer, aquí él nos dice que el módulo imputer no lo reconoce. Vamos a hacer con M su nombre, y vamos a ver acá nos dice que no, con imputer no es con M. Vamos a ver imputer scalar de imputer, simple imputer. Vamos a verificar su nombre. Vamos a ver acá en nuestro libro de Guerón el nombre de ese módulo. Vamos a corregirlo. Ese de imputación. Vamos a ver acá. Para imputación, así, impute. Solamente impute. No imputer, impute. El módulo impute, la clase simple imputer. Y es con M. Impute. Y ya después de traerla, pues instanciamos la clase con imputar datos, simple imputer. Instanciamos la clase de esta manera. Ya esto es un objeto de la clase, y cuando tengamos instanciado, lo que hacemos es llamar a imputer para entrenarla con los datos que tenemos. Pero para imputar, nosotros debemos de tomar de los datos que tenemos. Él va a imputar, pero los datos numéricos. Entonces vamos a tomar un b num. ¿Y quiénes son los datos numéricos? Nuestros data frame numéricos. Pues quitarle a nuestro data frames con la función drop, le quitamos la variable categórica de proximidad, que esa no es la que vamos a imputar. En realidad el que queremos imputar es el de dormitorios, pero él puede hacerla. Es bueno saber que nos imputa todos los datos numéricos si queremos. En este caso, si hubieran datos faltantes en hechos. Entonces aquí con la de proximidad, con axis igual 1, dado que es una columna, y así creamos nuestro dataset numérico. Y después de tenerlo, bueno, pues simple imputer, cuando lo vaya a entrenar a esa clase, a ese objeto, lo entrena con nuestros datos numéricos. Y imputer.fit, a imputar, lo hemos llamado imputar, y ya ahí los entrenó. En lo que hace es entonces como hallar bueno, pero nosotros en simple imputer la estrategia debemos definirla. Es estrategia es que impute con la mediana, en este caso. Entonces, cuando instanciamos el objeto, le decimos que queremos imputar es con la mediana. Entrenamos, ya nos dice que la estrategia va a ser con la mediana. Y luego a imputar, le aplicamos el método
transform para que ya a ese venum, a ese venum le aplique la imputación efectivamente a los datos faltantes. Entonces acá, cuando él lo va a hacer, él va a crear un arreglo de NumPy X, que lo vamos a llamar X, y ya con eso y va a imputar los datos, pero va a hacer un arreglo en NumPy. Entonces va a perder los nombres de las columnas que traía y la indexación que traía. Por lo tanto, nosotros para recuperar ese data frames otra vez, lo podemos llamar el nuevo B numérico imputado, y lo llamamos al constructor de dataframes pd.dataframe, y le aplicamos el arreglo de NumPy. O sea que vamos a aplicar la estrategia de construir dataframes dado un arreglo de NumPy, una lista de índices, de columnas, de nombres de columnas, columns. Esa lista, ¿de dónde la obtenemos? Del vnums, le tomas las columnas, columns, con el atributo columns, y los índices, el atributo de índices, los tomas de ese mismo vnums que teníamos, tomas sus índices con el atributo index. Y así construyes de nuevo el dataframes y puedes ver cómo quedaron con el V. Bueno, esto lo hemos llamado con mayúscula, pongámosle con minúscula que me gusta más. Y venum imputado, para ver específicamente la columna de dormitorios. Bueno, veamos el punto info para ver si tiene todavía datos faltantes. Entonces uno ve en el dormitorio, ya tiene 20.620 instancias, como todos los demás, 20.620. Aunque hay una cosa que me llama la atención acá, y es que él nos muestra que este dataframes numérico tiene atributos longitud, latitud, antigüedad, habitaciones, dormitorios, población, hogares, ingresos y valor. La variable categórica no está, por supuesto. Todos, no hay valores nulos, ya están imputados. Hay 9 columnas, como nos lo informa, pero siendo este dataframes el que ya hemos tomado, en el que ya habíamos dividido en entrenamiento y testeo, vamos a ver acá, no debería ser tan grande el número de instancias que tenga, porque aquí nos dice que tiene 20.620 entradas indexadas del 18.332 al 15.795, mostrando que la indexación ya es la mezclada por el proceso que hicimos previamente de selección entre entrenamiento y testeo. Pero bueno, miremos a ver la longitud de este con B num imputado. Vemos su longitud para ver el número de instancias, len de él, y así él nos dice que tiene 20.640, 20.620. Miremos, es que acá está el problema, es que la medida de testeo la hemos puesto, le puse 20 y era 20%, era .20, por eso es el problema. Entonces, pues eso nos cambia los tamaños, pero bueno, en realidad así ya hemos imputado los datos. Dejémoslo, hagamos el cambio desde que estábamos en el inicio, desde que era el V original, para que nos quede ya el V imputado con los tamaños que queremos. Simplemente fue el parámetro cuando dividimos en entrenamiento y testeo el que se nos movió, porque por querer poner el 20%, puse 20 y el 20% lo tienes que dar en representación decimal. Y así ya tenemos
otra vez, y aquí ya vemos que ahora sí son 16.502 entradas y la longitud de él es de 16.512, que es el 80% del tamaño de datos originales. Ahora sí, ya tenemos imputado, ya no hay datos nulos ni demás, y podemos dedicarnos al establecimiento de correlaciones, también con Sklearn. Entonces, ese establecimiento de correlaciones, para eso vamos a, con el ánimo de proveer a nuestro DataFrames de nuevos atributos, que sean mejores predictores. Entonces, primero, bueno, en cuanto a las correlaciones, siempre voy a traer de mi repositorio de GitHub las correlaciones estándar para describir, y es que las medidas de correlación lineal, en qué rango se mueven y cómo las reconocemos a partir de un scatterplot. Perdón. Entonces vamos a tomar de nuestro curso, bueno, pues el gráfico que nos permite ver esa clasificación de las correlaciones estándar. Vamos a ir aquí, se los voy a compartir. Este está en el capítulo 2 de Guerón en cuanto a la visualización, el establecimiento de correlaciones, las correlaciones estándar, y tomamos nuestro vínculo, copiamos el enlace y lo llevamos acá, donde es en ese establecimiento de correlaciones ponemos acá pues img src igual a, y ponemos nuestra dirección que nos lleva efectivamente al gráfico de los tipos estándar de correlaciones, para ver de que las correlaciones siempre van a ser números entre 1 y -1, y que una correlación de 1 es cuando en el scatterplot ves una configuración de puntos lineal, o sea que los dos atributos tienen una relación lineal perfecta, y relación lineal dependiente positiva. Es una correlación, hablaremos de una correlación positiva y de una relación entonces creciente entre los atributos. De punto 8, miren que los puntos se configuran de manera casi lineal o alrededor de una recta dependiente positiva. De punto 4 se difumina más, y de 0 ya no se ve ninguna configuración. De menos punto 4 se ve como acercándose a una configuración lineal dependiente negativa. De menos punto 8 se ve aún mejor, y de menos 1 sí que sí se ve, ya se ve la relación lineal dependiente negativa de una manera más clara. Y las correlaciones de 1 pueden ser lineales, pero dependientes variadas, pero variadas positivas, pero una pendiente de 0 no tenemos correlación asociada. Y correlaciones de menos 1 siempre serán lineales dependientes negativas de valores variados. Y no hay correlación, o con las correlaciones de 0 si las configuraciones son como estas, como en forma de W, en forma de cuadrados, o que la lluvia de puntos es como una U, o con esta W, o este O, o estas aglomeraciones de puntos formando un cuadrado. En esos diremos que la correlación es 0. Y bueno, espera que aquí se me está perdiendo un poquito la energía, para que no perdamos la grabación completa. Y ahora, después de que tenemos esto, vamos a terminar nuestro proceso utilizando la función core que nos trae correlación de Pearson. Entonces, para nuestro dataset ya imputado, podríamos tomar el que ya se transformó. Entonces, el VNUM imputado, pues ese sea nuestro nuevo V. Ese va a ser el VNUM imputado, cosa que entonces hemos tomado el DataFrame anterior, lo ha transformado para seguir con el proceso de dotarlo de nuevos atributos mejor correlacionados. Entonces ya tenemos un nuevo V, y con este V pues vamos a establecer correlaciones. Vamos a mirar primero las correlaciones. Con el método core nos trae una matriz simétrica
de atributos y vemos cómo con respecto al valor, bueno, en realidad las correlaciones entre atributos, pero la que más nos interesa son las correlaciones con respecto a la variable objetivo o el valor promedio de vivienda por distrito. Y vemos que la longitud no está muy correlacionada, tiene una correlación casi de cero. La longitud sería un atributo que no aporta mucho, ¿no?, a la determinación del valor promedio, pero la latitud sí, de menos punto uno, la antigüedad de punto uno, el número de habitaciones de punto 13, y mejor correlacionados positivamente son los ingresos. Entonces, para afianzar esa observación, hay varias cositas que podemos hacer y es de pandas. Bueno, primero, pues que uno se fije en los que son más correlacionados con el valor y es del DataFrame V, llamar al método core para ya así tener la matriz de correlaciones, pero fijarse en la columna valor de esta nueva matriz, la columna de este DataFrames de valor, y así uno ve los correlacionados con el valor, pero de manera desordenada y con el método sort values, pues podemos ordenarlos, pero él así nos lo ordena de menor a mayor y con el parámetro ascending con valor verdadero, pues él nos ordena es ascending verdadero, pues seguirá siendo de menor a mayor, y en true de mayor a menor, en false, ascending false, entonces va a ser de mayor a menor. Y así vemos efectivamente que los ingresos son los mayores correlacionados positivamente y la latitud la mayor correlacionada negativamente. Y si uno quiere nuevos atributos, bueno, pues entonces vamos a crear, por ejemplo, nuevos atributos que posiblemente estén mejor correlacionados con la variable objetivo. En este caso podemos crear una columna para nuestro data frame que se llame empezar a relacionar el número de habitaciones por salas. Entonces, habitaciones, bueno, dormitorios por habitaciones. Nos diga, bueno, entre más dormitorios por habitaciones haya, pues uno diría que hay un mayor valor de vivienda. Entonces, probablemente vamos a ver para estos datos cómo se comporta, dividiendo b.dormitorios, dividiéndolo con b.habitaciones. Y así creamos una nueva columna, ahora con b. Y pues ahora podemos también tener como y cuántos habitaciones, bueno, cuánta población por hogar hay. Entonces población por hogar, por hogares. Población por hogares. Entonces, bueno, pues con b punto población lo dividimos por b punto hogares y bueno, esto lo podemos llamar mejor, pero bueno, ya eso nos crearía uno nuevo, dejémoslo así, población por hogar o población por hogares. Bueno, dejémoslo ya así, que si le cambiamos el nombre nos creará uno nuevo, una réplica de este con un nuevo nombre, otra columna más en el data frame, habría que ponernos a borrarla. Y bueno, así ya tenemos población por hogares y también podríamos pensar y a quién más podemos como relacionar. Tenemos dormitorios por habitaciones, población por hogares, de pronto, bueno, pues miremos, Geron también nos propone, miremos cuáles más nos propone él.
dentro de las correlaciones, así pues las habitaciones por hogar, mm, las habitaciones por hogar también, si no lo hemos puesto acá, ve, nos propone también las habitaciones por casa, ¿cierto? Por hogar. Y en ese, pues, bueno, pues va a ser b punto habitaciones dividido b punto hogares, hogares. Y así ya tenemos tres. Y ahora vemos de nuevo nuestras correlaciones en nuestro nuevo data frames. b.cort. Y con él, pues, vemos una nueva matriz, una mejor matriz, pero ahora con respecto a la columna de valor. Aquí vemos una nueva columna de valor. Y ahora y ordenando las correlaciones, punto sort values con parámetro ascending false, pues entonces tendremos que ganamos, las habitaciones estaban correlacionadas, pero ya tenemos habitaciones por hogar mejor correlacionadas que las habitaciones solamente. Tenemos dormitorios mejor correlacionados con la latitud, los dormitorios por habitaciones. Y así uno podría quitar los que están como muy en el centro. Por ejemplo, puede que elija el número de hogares, quitarlo, y los dormitorios quitarlos, porque no están muy correlacionados, y la población por hogares. De pronto esos tres atributos quitarlos y ver cómo se comporta el modelo. Es así uno, desde ese criterio, poder ver que obtuvo nuevos atributos, tres nuevos atributos, y puede quitar otros tres para la construcción del modelo. Hasta aquí lo vamos a dejar, lo vamos a dar todos en nuestra primera construcción. Y ahora vamos a ver la parte de codificación de datos categóricos, también con sklearn. Entonces, bueno, pues ya en esta codificación de datos categóricos, bueno, pues cortemos acá nuestro cuaderno. La codificación, bueno, yo creo que nos va a tocar dejarlo hasta ahí para que no nos quede más largo el video. En esta codificación de datos categóricos vamos a utilizar sklearn. Voy a mostrarles al menos cómo. En este caso, pues, esos datos categóricos nos vamos a parar en la variable de proximidad, en bcat que teníamos. Creo que nunca la habíamos sacado. Vamos a ver si nunca la habíamos sacado desde el inicio del proceso. Vamos a ver. Cuando dividimos en entrenamiento y testeo, ya creamos una variable numérica y un data frame numérico, pero debemos de sacar inmediatamente allá un data frames categórico, un vcat, de haberlo sacado, que sea el v que teníamos hasta el momento, sin dividir el entrenamiento y testeo, de proximidad, sin dividirlo. Entonces, para luego hacer la imputación. Entonces, en este caso, así, ya dividido el entrenamiento y testeo, tomamos el data frame numérico y el data frame categórico. Entonces, en esta parte es muy importante que eso de crear el data frames numérico o de variables numéricas, data frames numérico, y el data frames categórico, y el data frame categórico. Marco, tú tienes una reunión con Isnel y que tú pusiste la cita hoy. Mira, aquí está. Mira, mira, ahí, mira. Data frame categórico, data frame categórico, el data frame categórico. Entonces, así ya nos quedaría dividido el data frame categórico
para poder que cuando lleguemos a la parte de codificación de datos categóricos, tomemos ese original, el que ya estaba dividido en que fue fruto de la división en entrenamiento y testeo. Entonces, ya sé, con eso nos quedaría el tratamiento de datos categóricos con los que fueron fruto de la división en entrenamiento y testeo. Y para eso utilizaremos codificación sencilla de Sklearn y OneHot Encoder. Y luego la estandarización de datos también con Sklearn. Muchas gracias, no olviden suscribirse a mi canal para crecer en esta parte de entrenamiento de datos y construcción de modelos de Machine Learning. Muchas gracias.